Señor, te adoramos, te alabamos en este día, Señor. Cuánto necesitamos tu palabra y cuánto necesitamos tu Espíritu Santo que vivifique tu palabra en nosotros y se haga realidad, Dios mío, Señor. Te pedimos que tú nos visites en este día, que tú traigas el ambiente, que tú traigas los corazones, que tú traigas el poder para que sea expuesta tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si queréis, me acompañáis, abrís vuestras Biblias por Mateo capítulo 5. Semana anterior comenzamos una serie nueva acerca del Sermón del Monte. Y comenzamos con la parte final, con una prevención. Hoy vamos a tocar de una manera general el sermón antes de entrar en cada detalle. Mateo capítulo 5, uno de los monumentos más famosos y que despierta especial interés en el mundo es la Torre Eiffel. ¿Sabéis, no? Creo que todos lo conocemos, esa torre metálica de 300 metros de altura que más tarde, con una antena que le pusieron, llega a los 324 metros. Fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Es el monumento de pago más visitado en el mundo. Esa gran torre se sostiene sobre 16 bloques de cimentación de mampostería, uno por cada arista. ¿Qué pasaría si se nos ocurre la insensata idea de comenzar a arrancar estos bloques sobre el cual se sostiene este gran monumento? ¿Qué pasaría si comenzamos por turnos? Ahora vas tú, después voy yo, después el otro. ¿Habéis visto el jueguecito ese de retirar los bloques? Y lo hacemos con la Torre Eiffel. Creo que muy pronto lo que va a pasar es que todo se va a caer, todo se va a desmoronar. El mundo occidental, Europa, Estados Unidos, está experimentando las consecuencias drásticas de haber ir quitando bloques y bloques sobre la base en la que se construyó la sociedad. En este continente europeo predominó valores culturales judio-cristianos. Hace unos años no había duda de qué significaba la palabra matrimonio, ni se dudaba que la práctica del aborto era un asesinato, ni tampoco que un representante podía seguir en su cargo político mientras mentía descaradamente. Los cimientos de las naciones occidentales se han ido quitando. La sociedad ha ido cambiando y la cultura de nuestro tiempo está en crisis total y se encamina a la destrucción. Han dejado por completo a Dios y los fundamentos de la palabra. El hombre sin Dios, pues ¿qué ha hecho? Se ha divinizado, no cree en verdades absolutas. Su fin es la búsqueda egoísta del propio placer y claro, las consecuencias pues no han tardado en salir a flote. En cuanto a lo moral, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El pecado es celebrado y la justicia es burlada. En cuanto a la familia, se redefine al gusto del consumidor. Menos casamiento, más divorcio exprés. Los niños sufren el egoísmo constante de sus padres que piensan que por su bien pueden por cualquier cosa divorciarse. Es curioso, pero la gente, a pesar de este mundo hiperconectado, se siente en más soledad que nunca. La gente está aburrida. Incluso el individualismo por poseer más y más destruye la alegría de lo que se tiene ahora. Mira, los estados de ansiedad crecen, la depresión crece y también la inseguridad, la violencia, la crispación política, la mentira queda sin castigo, los gobiernos se valen de su autoridad para el beneficio de las élites de millonarios que hay por ahí, a costa del despojo de los pobres, el afán por consumir, vivir el momento. Todo esto es un escape de la realidad. El mundo está en ruina. Y lo sabemos, lo sabemos. Y la sociedad necesita una alternativa. Y ya hay gente que se están dando cuenta de esto, que todo se está destruyendo. Y al menos ellos comienzan a edificar bloques. Yo no sé si te has dado cuenta, pero no cabe duda que estamos en el boom de las comunidades.
Habéis escuchado esta palabra seguramente en este último tiempo, comunidades de todo tipo. El estilo de vida de la sociedad actual, por ejemplo, y las costumbres en el comer, hace que se enferme y entonces se crea una nueva comunidad del comer bien. Come bien por tu bien, por ejemplo. O, por ejemplo, hay una comunidad o unas comunidades acerca de las inversiones, comunidad inversora. Apúntate ya y serás rico. Esto me lo estoy inventando, esta comunidad, estos nombres, pero la hay. La comunidad, por ejemplo, minimalista. Con menos tendrás más. También estas comunidades para mantenerte informado acerca del mundo geopolítico, para tener una mejor información que no te hacen llegar a través de los canales tradicionales. Hay diferentes tipos de comunidades. Y la gente ya está comenzando a poner los cimientos de una nueva sociedad. Y mira, hay cosas valiosas en muchas de estas comunidades. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. Todo gira en torno al hombre. El humanismo, Babel, la sociedad sin Dios. Lo mismo se puede conseguir una sociedad más saludable, o más sabia en cuanto a sus finanzas, o que aprecie más la naturaleza, con más altos valores, pero nunca puede ser una verdadera alternativa ante el gran problema que tiene la humanidad. ¿Sabéis cuál es? El pecado, la muerte y el juicio venidero. Ahora tenemos aquí en el capítulo 5, versículo 1, venid conmigo. Jesús está en la tierra. Versículo 1 dice, viendo, ¿qué dice? ¿Viendo qué? Me encanta esta expresión. Me encanta esta expresión. Viendo, ¿quién estaba viendo la multitud? Jesús. En otras ocasiones sale también viendo él la multitud. Mateo 9:36 dice, y viendo la multitud, tuvo compasión de ellas. Jesús, cuando veía la multitud, no veía una masa indeterminada, una masa amorfa que le seguía, un número. No, él veía a las personas. Él veía a las personas con sus deseos, sentimientos, aflicciones, dolor. Él las veía y consideraba en su corazón, sentía lástima. Él era consciente de su desamparo, de su necesidad suprema. Él no solo los miraba y sentía lástima, sino que se compadecía. Él hacía cosas a favor de esta multitud. Les enseñaba, sanaba, alimentaba, y por eso vino a este mundo, para poner su vida en rescate por muchos. En los tiempos de Jesús también estaba la sociedad sumergida en oscuridad. ¿Recordáis? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Él mismo era la luz, la alternativa. Pero ni siquiera los de su misma nación le recibieron. Que Jesús era la luz del mundo que había venido. Pero un día se tenía que marchar. ¿Y sabe qué es lo que hace? Ve la multitud y sube al monte. Cuando yo me vaya, ¿qué pasará mientras tanto? ¿Qué alternativa hay para este mundo? Jesús subió al monte para comunicarle, especialmente a sus discípulos, la alternativa que iba a dejar en el mundo. ¿Sabéis cuáles son? Los ciudadanos del reino de Dios. Jesús se presenta en este sermón una nueva comunidad, una nueva sociedad que es, que hace y que influencia de manera diferente a todas las demás sociedades que hay en el mundo. Es una sociedad contracultura. Apúntalo ahí. Una sociedad contracultura. Echemos un vistazo a esta sociedad contracultura que relata Jesús en el Sermón del Monte. Tomad vuestras Biblias, vamos a ir pasando versículo tras versículo a muchos. Vamos a leer muchos versículos. ¿Estáis conmigo? Mateo 5:3. Bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Los pobres de espíritu, versículo 4. Los que lloran, versículo 5. ¿Venid conmigo? Los mansos, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 7, los misericordiosos, versículo 8, los de limpio corazón, versículo 9, los pacificadores, versículo 10, los que padecen persecución, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, versículo 16, así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 20.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante a cualquier que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Vais bien? Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 19. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 22. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Vais bien? Capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son esta gente? Una comunidad contracultura. La comunidad de esperanza. Tú y yo, hermano, la iglesia del Dios viviente. Vamos a ver este sermón de manera general, como he dicho anteriormente. Y antes de entrar en él, consideraremos estas tres preguntas. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo influenciamos? ¿Qué somos? Primer punto. Lo importante es ser. Ser. Luego viene el hacer. Y por consecuencia, influenciamos. ¿Qué somos? No podemos olvidar que el libro de Mateo, este evangelio, está escrito por un judío cuyos destinatarios serán judíos. Como dice el versículo 1 del capítulo 5, Jesús está hablando con sus discípulos que eran como judíos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. No debemos olvidar que el propósito histórico de Dios es llamar a un pueblo hacia sí mismo. Y este pueblo debe ser un pueblo santo, apartado del mundo, para pertenecerlo y obedecerlo, y cuya vocación, que
qué es lo que tiene que hacer, esté de acuerdo a su identidad. Lo que hace tiene que ver con lo que es. Después que Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, le dice por medio de un pacto: vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. En Levítico 18, 2, 3 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Dios había elegido al pueblo de Israel? Sí, era un pueblo especial que tenía algunas habilidades mejor que otras. Se hicieron una obra de piedad que llamara la atención de Dios. Por pura gracia. Por pura gracia. Y Dios elige este pueblo para que sea un pueblo santo, apartado para Él, de gente santa, que no debían andar como las demás naciones de sus alrededores. No obstante, vemos cómo en la historia de Israel el pueblo se contamina, pierde su identidad y hace las mismas abominaciones que los demás pueblos. Y Dios envió por medio de sus profetas a denunciar el pecado del pueblo, pero ellos no escucharon, lo rechazaron, los persiguieron a los profetas y los mataron. Y Dios los castigó al pueblo enviándoles a cautividad. En este momento de esta grandiosa exposición del Sermón del Monte, el pueblo de Israel hacía años que habían vuelto a su lugar, al menos la parte de Judá, y se encuentra bajo el yugo romano. Y por fin el Mesías ha llegado. Y las primeras palabras que pronuncia Jesús es: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de Dios ha venido. Jesús está delante de sus discípulos, concretamente, elegidos según su gracia, como representación de las tribus de Israel, que van a pasar a dar el comienzo del Israel de Dios, la iglesia. El conjunto de judíos y de gentiles que han depositado su confianza en el Señor. Jesús comienza a hablarles del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, que es completamente diferente a cualquier tipo de carácter de los demás hombres. La pregunta es: ¿y cómo deben ser? Lo he dicho, diferentes. Jesús enfatiza que sus verdaderos discípulos, los ciudadanos del reino de Dios, debían ser distintos a los demás. Así como Él dijo que el pueblo de Israel no se debía contaminar, ni debían ser como los demás, ahora aquí los ciudadanos del reino también se nos está presentando como una sociedad diferente. Según John Stott, el texto clave del Sermón del Monte es este, Mateo 6, 8, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A qué se refiere con la palabra semejantes a ellos? Jesús tiene en mente, durante todo el sermón, a dos grupos que engloban todos los hombres. Uno, por un lado, ellos no debían ser como las personas de las naciones paganas o los gentiles. Y por otro, tiene también en su mente al grupo de religiosos de su época. No deben ser como ese grupo religioso. No deben pensar de la misma forma, no deben tener las mismas ambiciones, no deben tener los mismos valores, ni las mismas motivaciones. Deben ser diferentes a todo lo que hay en la sociedad. Jesús habla en este sermón de cómo son estos ciudadanos, de cómo es la sociedad del reino, y nos dice que es totalmente contracultura. Así que Él ve a la multitud, y no me cabe duda que estaría lleno de compasión, pero sube al monte y concretamente, de una manera más específica, habla a sus discípulos allí. Hijitos, venid, acercaos, escuchad. ¿Vosotros veis la multitud como yo? Mirad el mundo, evaluad
está en oscuridad, se pudre. Os contaré acerca de la sociedad alternativa que yo fundaré con la finalidad de influenciar positivamente a esta sociedad. ¿Qué pensáis? No, quitaros eso de la cabeza. No penséis que estoy levantando una comunidad o la comunidad de los gladiadores de la libertad que va a hacer rodar las cabezas de los romanos. No. No es eso. Tampoco es una comunidad religiosa con miles de mandamientos más rígidos y más estrictos que la de los fariseos. No, tampoco. Por cierto, tampoco es una comunidad que distribuya igualitariamente todas sus posesiones para quitar el hambre del mundo. No, la comunidad que yo os presento es mucho mejor. Esta comunidad no es de aquí, es de otro mundo. Vivirá aquí, sí, pero pertenecerá a otro reino, al reino de mi Padre, al reino de los cielos. Por si acaso también os digo, no es una comunidad de clausura que permanecerá en este monte para siempre, no. Esta comunidad de ciudadanos estará mezclada con los seculares, con los religiosos. Tendrá sus casas al lado de los demás, trabajará con sus manos con los demás, paseará por las mismas calles que los demás, comerá, dormirá, tendrá las mismas luchas que los demás mortales, incluso más por la causa del reino. Es verdad que a primera vista se parecerán y parecerán como los demás. Pero mira, si pasas unos minutos hablando con los ciudadanos del reino, si los conoces, la gente se dará cuenta que es una comunidad que posee un carácter completamente diferente a los demás. Esta gente reconoce su bancarrota espiritual, su necesidad de Dios. Esta gente se lamentan por su pecado, por los pecados de los demás, por las consecuencias del pecado. Son mansos, humildes de corazón, se parecen a mí, por cierto. Consideran las personas como yo las considero, las ven con dignidad, con valor, y entonces extienden misericordia hacia los demás. Son personas íntegras. Sí, su sí, y su no, es no. Son de corazones puros, siempre prestos a la reconciliación, sufrido por la causa de mi nombre. Hijito, venid. Esta sociedad es diferente, es contracultura. Son personas de carne y hueso como yo ahora, pero esencialmente diferentes. Sus deseos están en sintonía con los deseos divinos. Sus pensamientos giran en torno a Dios y cómo pueden hacer para que Dios sea conocido en el mundo como santo. Desean el reino de Dios que sea establecido en la tierra por completo. Esta gente anhela que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo de manera perfecta, también se haga aquí en la tierra. Sus ambiciones no tienen nada que ver con las de los demás hombres. Ellos están consumidos por la búsqueda del reino de Dios, descansando en que Dios después les va a proveer lo demás. Esperarse, y otra cosa. Adivinad quién es esta sociedad. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Vosotros, elegidos según la gracia de Dios para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Tú puedes responder que eres discípulo de Jesús? Si es así, eres parte de una sociedad alternativa. Te digo ya que Dios no ha dejado una comunidad saludable para que la gente viva más años aquí, en este mundo. Él no ha dejado una comunidad que difunde noticias geopolíticas para estar mejor informados, que no. Ni una comunidad minimalista que nos va a ayudar a vivir mejor. Mira, ante el pecado, ante la muerte, ante el juicio divino, necesitamos algo más. La gente necesita algo más. El mundo necesita una comunidad cuyo carácter señala el camino de esperanza que hay en Jesús. Eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Va a trabajar, les va a enseñar cómo son los ciudadanos, qué hacen los ciudadanos y cómo deben influenciar para que esta gente con su vida, con su carácter, con su forma de ser, cuando la gente vea, eso les redirija directamente hacia Jesús, que es la única esperanza que tiene el mundo. Así que lo primero que podemos ver de forma general en el Sermón del Monte es cómo son los
ciudadanos del reino. La segunda cosa es que también se nos habla en este sermón qué hacen los ciudadanos del reino. Este sermón nos describe cómo deben vivir esos ciudadanos. Esta sociedad no solo es diferente, sino que hace las cosas de manera diferente. Esto va de la mano. Si uno es, uno hace las cosas diferentes. Y aunque es verdad que hay cosas que hacemos iguales o que se hacen igual que la gente, las motivaciones son totalmente diferentes. Por ejemplo, los paganos se aman y se saludan entre sí, pero los cristianos deben amar a sus enemigos. El estilo de orar de los paganos se utilizan vanas repeticiones, pero los cristianos deben orar con la atención humilde de hijos que se dirigen a su Padre que está en los cielos. Los paganos se preocupan y buscan con afán sus propias necesidades materiales, pero los cristianos deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También deben hacer cosas diferentes a los religiosos de la época, ya sea cual sea la época. El fariseo ofrendaba, ¿sí o no? Oraba, diezmaba, ayunaba. Los ciudadanos del reino no debían dejar de hacer esto, pero la razón por la que ofrendaban, oraban y ayunaban debía ser el polo opuesto por las cuales lo hacían los fariseos. ¿Recordáis la ofrenda de Abel y Caín? Los dos trabajaban, los dos cogieron de lo que trabajaban para presentarle a Dios la ofrenda, y tú estás viendo esa escena externamente y dices tú, están haciendo lo mismo, los dos están ofrendando. Pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, la de Abel sí la aceptó. ¿Por qué? La motivación de sus corazones. Muy diferente, esencialmente diferente. ¿Recordáis de esa historia que contó Jesús acerca de un fariseo y un publicano cuando subieron al templo a orar? Si tú los ves desde lejos, dice, vale, el publicano está ahí en medio, el fariseo está aquí en medio, el publicano está ahí al final, pero están orando. Lo mismo están haciendo. Pero qué diferente. El fariseo oraba para justificarse delante de Dios, con orgullo. El publicano no tenía defensa. Sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. ¿Recordáis a los religiosos cuando ofrendaban? ¿Y la viuda? Los religiosos daban más que la viuda, lo que les sobraba. Pero la viuda dio todo. El tema era el dinero, o cuánto dieron, no, el corazón. Ella dio con fe. Ciertamente Jesús opone la moral cristiana a la ética de los escribas y fariseos, y la devoción cristiana a la piedad hipócrita de los fariseos. Martin Lloyd-Jones nos dice acerca de este sermón, dice, es una descripción perfecta de la vida del reino de Dios. Realmente lo que vemos aquí desarrollado es el nuevo mandamiento que Jesús da, amar al prójimo, amar al prójimo. Jesús habla en este sermón qué es lo que hace esta gente de esta sociedad, algo totalmente contracultura. Así que él ve a la multitud, seguro que lleno de compasión, y sube al monte y se junta allí a sus discípulos. Hijitos, venid, acercaos, escuchad. ¿Estáis viendo a la multitud como yo? Mirad el mundo, miradlo, evaluad, fijaros las consecuencias de sus actos. Ya que sabéis que vosotros sois ciudadanos del reino, la sociedad alternativa, os voy a decir cómo tenéis que vivir. La forma en que tenéis que vivir es mucho más elevada que la de cualquier hombre. No penséis que he venido a quitar la ley, que yo he venido a cumplirla. Seréis una sociedad cuya justicia será mayor que la de los escribas y los fariseos. Los fariseos se contentan con el sexto mandamiento de no haber matado nunca con sus manos, pero yo a vosotros os digo que ni siquiera os enojéis con vuestra hermana. Y si lo hacéis, antes de venir al altar de Dios, arreglaros, antes de presentar ofrenda. ¿Habéis entendido? Bueno, pues otra cosa. Esta gente se contentan con que no han
adulterado físicamente con otra mujer. El adulterio Dios lo detesta, pero mirar a una mujer con objeto de codiciarla equivale a ese pecado. Vosotros no seréis así. Cuando miréis a una mujer, la vais a mirar con dignidad, con valor y con total pureza. Eso voy a hacer. Ella no es un objeto para vuestro deleite. Continúo. ¿Os dais cuenta cómo la gente se divorcia por cualquier cosa? Si os casáis, no será así entre vosotros. Vuestro pacto matrimonial será para siempre. Entre una mujer y un hombre para siempre. Seguid escuchando. Los fariseos juran por todo lo que pueden y ponen a Dios por testigo. Sin embargo, vuestra palabra siempre será firme. Sí, sí, no, no. No me la vayáis a cambiar. No se cambia de opinión. Lo que es. Otra cosa. Dejad de pensar que soy un general militar para cortar la cabeza al César y a su ejército. Nada de espada, se acabó. Mi reino y vuestro reino es de otro mundo. No os venguéis, no resistáis al malo. Te dan en una mejilla, no te revuelvas con ira para vengarte. Te piden, dale. Hacen bien a todos, haced bien a todos, incluso a aquellos que son vuestros enemigos. Orad por ellos, bendecidlos. ¿Os estáis dando cuenta? Diferente. Hijitos, los ciudadanos del reino viven diferente. A los religiosos les gustan exponer públicamente con alarde lo que hacen para ganar aplauso. Vosotros en secreto. Y si os ven, vuestras buenas obras que sean para glorificar al Padre que está en los cielos. Tened cuidado de hacer como los religiosos. Ellos creen que lo saben todo y creen siempre estar bien, en una posición superior y emiten juicios sacados de contexto, sin apoyarse en la verdad. Eso no quiere decir que vosotros dejaréis de juzgar, pero hacedlo con justo juicio, con verdad, con amor, considerando primero a vosotros. No vaya a ser que tengas un bigón en tu ojo e intentes buscar la minusquilla de la paja que está en el ojo de tu hermano. No lo hagáis así. También os digo, mira, cuando vayáis a orar, orad sin rodeo, transparente. Si el Señor sabe qué necesidad tenéis, vuestro Padre que está en los cielos lo sabe. Sé sincero. Y en cuanto a la vida de la tierra, escuchad bien. No seáis una sociedad torpe, No seáis una sociedad torpe. No viváis con el afán de poseer más tierra, más granero, más vestidos, más títulos, más currículum, más y más, porque a la luz de la eternidad todo está perdido. ¿Y sabes qué? La polilla lo destroza todo y lo corrompe. Y si no lo corrompe la polilla ni el orín, vienen los ladrones y el ladrón último, que es la muerte, se lo lleva todo. Por favor, no perdáis el tiempo, solo tenéis una vida, aprovechadla. Todo lo que hagamos en Cristo, eso es lo que va a quedar. Hermanos, ¿habéis escuchado mis palabras? ¿Habéis escuchado las palabras de Jesús? Sed prudente, hacedlas. ¿Te das cuenta? El ciudadano del reino es diferente. El ciudadano del reino actúa de manera diferente. Y por supuesto, el ciudadano del reino, ¿qué pasa? Influencia de manera diferente. Estamos en esta era de los influencers, ¿no? Ahí te pones tú en tu casa, te monta un kit con una luz, con no sé qué, y puedes influenciar la sociedad. Hay muchos que lo hacen. Hay muchos que lo hacen muy bien. Estas personas incluso son contratadas por marcas deportivas, de moda, de juguetes, para representar esa marca y vender sus productos. Le colocan el producto sobre sus manos, ellos son los embajadores de esas marcas, a lo mejor con su habilidad, con su oratoria, con sus discursos, con sus rostros bonitos, ejercen influencia sobre los demás. O incluso ellos tienen sus propias marcas, o se autopromocionan ellos mismos. Y a partir de ahí se forma como una comunidad. Y debemos reconocer, como he dicho antes, que algunas de estas comunidades aportan cosas buenas para la vida en la tierra. Podemos apreciar la gracia común que hay en medio de ellas. Pero, querido hermano, ante el pecado, la muerte y el juicio venidero, ¿qué puede aportar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso Jesús, cuando ve a la multitud, sube al monte y comienza a hablarle estas palabras. Hijitos, venid, escuchad.
venid. ¿Qué pensáis acerca del sistema de pensamiento gentil? ¿Qué puede ayudar a la gente de hoy en día ante el gran problema de la humanidad? En nada. Y el sistema religioso, peor, porque todo es un paripé. Ellos piensan que agradan a Dios y Dios lo detesta. Ellos son ciegos, guías de ciegos. Les ofrece al mundo un autoengaño en cuanto a la salvación de su alma. Por lo menos los gentiles saben que no están cerca de Dios. Pero esta gente creen que están cerca y están lejos, pero lejos. Mayor condenación tiene. Vosotros sois la alternativa. La sociedad de luz, de sal. Ah, por cierto, esta luz no es vuestra. Esta luz, yo soy la luz. Es mi luz que habitará en vosotros. Así que bajad de este monte y a influenciar. Pasead por donde ellos pasean. Trabajad donde ellos trabajan. Comprad donde ellos compran. Sentaos con ellos, comed con ellos, jugad con ellos, estad con ellos, como yo también lo estoy. Pero no dejaros de influenciaros por ellos. Guardaos. Estad con ellos para influenciarlos vosotros. Que os vean cómo sois. Que os vean qué es lo que hacéis. Que conozcan vuestras luchas, pero que también conozcan vuestra esperanza. Que conozcan vuestras ambiciones, vuestros anhelos. Estáis en medio de ellos. De tal manera que vuestra vida sea tal que ellos sean atraídos a mí. Entonces, ¿sabe qué es lo que voy a hacer yo? Yo los voy a perdonar. Yo les voy a dar vida eterna y los voy a librar del juicio venidero. Querida iglesia, ¿te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta de quién eres tú? Si eres verdaderamente discípulo de Jesús, tú formas parte de una sociedad contracultura. A veces parece que no somos iguales. La esencia tiene que ser diferente. Y a veces tenemos que ser perros amarillos por nuestra forma de conducirnos. No hay mejor influencia para este mundo que los ciudadanos del reino de Dios. Nosotros, hermanos, aportamos un valor eterno a las almas perdidas. Algo de grande galardón. No somos nosotros la esperanza para la humanidad, pero nosotros sí señalamos el camino de esperanza. Voy concluyendo. En virtud de lo que hemos hablado, pueden surgir varias preguntas. No sé si te has podido leer el Sermón del Monte en otro momento, detenidamente, pausadamente, o ahora que hemos hablado de algunas cosas. Y puede decir, bueno, ¿y cómo se tiene el carácter del ciudadano del reino? Bueno, ¿y quién puede cumplir el Sermón del Monte? Las exigencias del Sermón del Monte. ¿Y cómo podemos influenciar de esta manera? Este sermón expone la necesidad de nacer de nuevo y la necesidad del Espíritu de Dios. Es imposible enfrentarte a la exigencia que aparece aquí en el Sermón del Monte y cumplirla. No puedes. Caes en desesperación. Ese carácter que aparece aquí no se puede alcanzar por méritos propios. Ni nadie tiene la excelencia moral ni la capacidad para cumplir los mandatos que se ponen aquí. Y Jesús no está imponiendo un nuevo sistema religioso de confección humana, no. Jesús está colocando un cuadro de cómo deben vivir los ciudadanos del reino, en cualquier época. Esto es algo celestial. El hombre por naturaleza no puede hacer nada. Así que en primer lugar, Dios debe darnos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, unos nuevos deseos por Él, unos nuevos pensamientos. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Lo que es nacido de la carne es, venimos de nuestros padres, y nuestros padres vienen de Adán, de un Adán con naturaleza caída, y venimos con una naturaleza pecaminosa, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestras pasiones. Y necesitamos un soplo del Omnipotente, un soplo sobrenatural, de tal manera que cambie nuestro corazón. Eso lo hace solamente el Señor. Necesitamos
Si te ves aquí, te entra desesperación y dices, wow, no tengo nada que ver con esos ciudadanos del reino. Necesitas un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que te haga reconocer tu bancarrota espiritual y que tú veas la belleza de Jesús. Eso te hará que puedas acudir en arrepentimiento y fe. Y entonces cuando vayas, dirás, Jesús, tú eres, pero lo dirás con todo tu corazón, mi Salvador y mi Señor. Yo ya no me gobierno, me gobiernas tú. Tú eres el Rey. En segundo lugar, el Espíritu Santo, que ha creado un nuevo corazón en nosotros, comienza a vivir en nosotros. Así que nosotros ya no vivimos bajo el régimen de la ley que traía maldición, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Pero para qué? Para que por el poder del Espíritu podamos cumplir la ley. No para ganarnos nada, sino para manifestar de que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Bajo el régimen de la gracia, bajo el régimen del Espíritu, nosotros podemos ir en este camino del Sermón del Monte. No lo cumpliremos todo a perfección, pero iremos en tendencia a ese objetivo. Veremos cómo realmente nuestras vidas se acercan a estos mandamientos que finalmente se define o se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y en tercer lugar, el Sermón del Monte nos muestra la necesidad de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es lo que nos muestra el Sermón del Monte. Solo Jesús puede hacer rodar la cabeza del pecado. Solo Él puede matar la muerte con su muerte y solo Él puede liberarnos del juicio divino. Y Jesús es el que vino a este mundo. Dejó su trono. Dios dejando su trono, viniendo a este mundo. Se despojó y vivió como los demás. Creció en sabiduría, creció en conocimiento. Su carácter fue formado por el Espíritu de Dios también, a través del Espíritu, a través de las Escrituras. Y Jesús comió, bebió, fue a boda, pero influenciando sin dejarse influenciar. Nunca pecó. Él era la luz del mundo, lleno de gracia y de verdad, pero el mundo no lo quiso. Tenían envidia, lo traicionaron, lo abandonaron y se juntaron contra él todas las naciones. Eso es lo que hizo el mundo y lo mataron y lo crucificaron. Sin embargo, a las 12 del mediodía, Jesús no experimentó luz, experimentó oscuridad. Allí había oscuridad, el abandono de Dios. ¿Qué ha pasado? No sé si te has preguntado alguna vez, ¿qué ha pasado? ¿Qué hace Jesús en una cruz muriendo abandonado por Dios? ¿Sabe que en la cruz hay pecado, hay muerte y hay juicio? Pero a ver, ¿cómo puede ser eso? Si Jesús tiene un carácter inmaculado, si Jesús es el único que cumplió la ley a perfección, ¿cómo puede ser? Si Él siempre juzgó con verdad y con amor, Él nunca hizo tesoros terrenales, Él confió siempre en la provisión de Dios, Él amó a todos, incluso a sus enemigos, incluso cuando estaba siendo crucificado dijo, perdónalo porque no saben lo que hace. Él es el hombre prudente por excelencia, que oía la voz del Padre y lo hacía. ¿Qué hace la cruz? Y allí hay pecado, y allí hay juicio, y allí hay muerte. ¿Por qué? ¿Por qué hay estas cosas? Porque Él está cargando el pecado de los pecadores. Y Él, sin haber pecado, se hizo pecado. Y Dios es demasiado limpio para ver el mal. Y apartó su mirada y vino la oscuridad. Y vino el juicio divino que debía caer sobre ti y sobre mí, sobre el cuerpo de Jesús. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. El Sermón del Monte nos revela la necesidad que tenemos del Evangelio de Jesús. Para ser ciudadanos, para vivir como ciudadanos y para influenciar como ciudadanos del reino de Dios. ¿Te das cuenta, querida alma, que estás aquí? ¿Eres salvo? Si quieres te dejo el Sermón del Monte, intenta cumplirlo. Si no lo cumple, no eres salvo. Ahí lo tienes.
Es imposible. Es imposible. Jesús es la única esperanza para tu vida. Jesús es la única esperanza para el problema de la humanidad. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué Él es la esperanza? Porque resucitó al tercer día. Porque la muerte no lo pudo retener. Y entonces esa resurrección nos dice que hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Hay vida eterna. Y hay reconciliación con Dios. Así que te ruego en este día, si me estás escuchando, humíllate delante de Dios. Porque no hay otra alternativa. Solo Jesús es la alternativa para reconciliarte con Dios. Y yo te quiero hacer un llamado a ti, querido hermano. A ti que pertenece a esta sociedad. Mira, el mundo se está desmoronando. No sé si te das cuenta, a lo mejor estás entretenido con muchas cosas. Pero el mundo es un manicomio. Es un caos. Y ya hay comunidades que han empezado a construir la nueva sociedad. Pero sabes que tampoco servirá de nada. Tú y yo somos la sociedad alternativa para este mundo, para señalar el camino de esperanza. Y sabes que el problema de la sal es que hay veces que no sala como tiene que salar. Y el problema de la luz es que muchas veces la escondemos. Y cuando el mundo nos influencia a nosotros, en vez de nosotros influenciar al mundo, ¿a dónde va a mirar el mundo? ¿Qué esperanza hay? Decía un reconocido predicador que se llama Leonard Ravenhill, o se llamaba Leonard Ravenhill, espero que Dios le haya puesto su nombre nuevo. Él decía, así como está el mundo, es como está la iglesia. Nosotros solemos decir lo contrario, ¿no? Como el mundo está así, la iglesia está así. Dice, no. El mundo está así porque la iglesia está así. Nosotros hemos sido llamados a influenciar. Y para eso no podemos perder el sabor, ni podemos perder la luz, esconder la luz. Así que te animo a que bajes del monte, a que te pasees con los demás, a que trabajes con los demás. Pero sobre todo, deja al Espíritu Santo tomar el control de tu vida. ¿Sabes qué es lo que puedes pedir? Cuando hay en tu corazón un coche, una casa, un buen trabajo, pide carácter. Pídele a Dios que forme el carácter de Jesús en ti aún más. Para que tú seas un buen ciudadano del reino de Dios. Pídele al Señor eso. Permítele al Espíritu Santo que tome control de tu vida. Y sala, ilumina y proclama el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Somos la sociedad que el Señor ha dejado. ¿Qué eres tú y qué soy yo? Que somos la sociedad para señalarle el camino. Amén. Así que seamos, actuemos, influenciemos como sociedad del reino de Dios. Seamos contracultura. Amén. Vamos a pedírselo al Señor en este día. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Dios mío, Señor, de tu perdón también, Señor. Porque a veces no nos damos cuenta, Señor, cómo el mundo nos influencia, Señor. Cómo nos da forma. Cómo se nos introducen las mismas ambiciones, los mismos deseos, las mismas aspiraciones que el mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas ver cuán privilegiados somos de formar parte de tu iglesia, Señor. Úsanos en este día, Señor. Úsanos, Señor. Por eso te pedimos que tú formes el carácter en nosotros. Señor, que podamos humillarnos delante de ti, Señor, y que por medio de tu Espíritu tú moldees nuestra vida, nos moldee a tu imagen, nos dé el poder de tu Espíritu, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y para influenciar a esta sociedad que se derrumba, Señor. Te lo pedimos, Señor, si hay aquí personas que no te conocen, revélate tú a ellos. En el nombre de Jesús.
Amén.